Vamos a iniciar ahora el estudio del arte de los Estados Unidos de América. El principio de este arte nos va a resultar un poco hostil, porque realmente no lo conocemos nada. Y tenemos que hacer un esfuerzo en aprender incluso los nombres de los pintores que nos son desconocidos. Y vamos a hablar de 6 pintores que son los que iniciaron el arte primero en las colonias, a través de Inglaterra y luego ya en los Estados Unidos formados. Van a ser Smailberg, Copley, Fick, West, que fue un maestro que nació en Estados Unidos pero vivió en Inglaterra, y a su estudio acudieron importantes pintores como Stuart y Trumbull. Fueron los que pintaron los orígenes de esa tierra, los primeros presidentes, los que realmente hoy hay muy poco de estos pintores y es muy apreciado su pintura. Entonces vamos a intentar entrar en contacto con ella. Bueno, pues vamos a ver esto, el arte de los Estados Unidos en el siglo XIX y los principios de la pintura americana. Va a ser el arte en la época colonial y en las primeras décadas del momento postcolonial. La pretensión de estos pintores no fue otra que entrar dentro del arte británico. Eran fundamentalmente retratos, lo que se les pedía y lo que hacían. Eran fundamentalmente autodidactas, allí no había maestros para poderles enseñar. Muchos pintores lo hacían desde Londres, iban a Londres y desde Londres pintaban, pero todos ellos sufrieron una gran influencia por el arte inglés. Hoy son, ya hemos dicho, altamente valorados porque apenas quedan obra suya y la que hay está en los grandes museos. ¿Cuáles fueron nuestros primeros pintores? Dos escoceses, John Smailberg y John Singleton Copley, y un neoyorquino, Robert Peck. John Smailberg nació en Edimburgo, su padre era tintorero y pronto se dio cuenta que tenía que trasladarse a Londres y quería encontrar algún maestro. Allí aprendió de los viejos maestros, entre los que se encontraba la obra de Anthony van Dyck, que como sabéis fue un discípulo de Rubens que entró a formar parte de los pintores de la corte, de los reyes de Inglaterra. Bueno, pues fue ayudado por una serie de nobles ingleses. Uno de ellos fue Sir Francis Grant, que luego de encargarle un retrato de su familia, pensó que debía ayudarle y le mandó a hacer el Grand Tour. Este es el autorretrato de Smailberg, nuestro primer pintor americano, y esto es el retrato que le encargó Sir Francis Grant de su familia. Realmente vio que podía ser muy, muy mejorable. Y entonces, pues a este pintor que había venido de las colonias, estamos todavía en la época colonial, 1718, pues lo hace realizar el Grand Tour. Es decir, lo hace ir por toda Europa, por toda, primero por Francia, luego por Italia fundamentalmente. Otro de sus grandes mecenas fue Sir John Russon. Todos ellos pertenecen a la nobleza inglesa, una nobleza rural, rústica, rural, más que no muy de primera línea, pero interesados por el arte de estos pintores de las colonias americanas. En el 1728, estando en Inglaterra, el obispo Berkeley le invita a que le acompañe a Estados Unidos a formar una universidad, la Universidad de Berkeley, en las Bermudas. Le ofreció a él ser profesor de arte de esta nueva universidad. Él, pues, realmente, pues, le hacía mucha ilusión, pero este proyecto no se llevó a cabo. No obstante, pintó lo que se llamó el Grupo de las Bermudas, que es un conjunto de personajes que van a ser importantes y van a tener importancia en el devenir de la historia de los Estados Unidos. Aquí tenemos al George Beckley, el obispo que le invita a él y que fue realmente el que fundó el Grupo de las Bermudas. Aquí tenemos el Grupo de las Bermudas, a la parte derecha tenemos al obispo, aquí tenemos a nuestro artista, a Smailberg, que como Rafael en las estancias se cuela y se pone dentro del Grupo de las Bermudas. Él se hace parte del Grupo de las Bermudas. Aquí tenemos otro importante personaje que también va a ser un gran mecenas y un gran Richard Dalton, un gran mecenas, es un gobernador de las colonias y va a ser muy promotor de las artes. Bueno, otra familia muy interesante que también se interesa mucho
por el devenir del arte y ayuda mucho a Smeybert va a ser la familia Oliver, que le encargaron 11 retratos. Un retrato muy importante fue el retrato de Daniel, Peter y Andrew, que va a ser como un segundo retrato grupal pintado en las colonias. Aquí tenemos a Daniel, Peter y Andrew Oliver, también pertenecientes a una familia que ayuda al pintor a desarrollar su arte. Se dedica, ya una vez en América, a pintar personajes de la alta sociedad de las colonias inglesas. Aquí tenemos a la señora Ting, que se encuentra en el Museo de Boston. Aquí tenemos a Miss Frances Berkeley con su niño Francis en los brazos, que también se encuentra en el Museo de el Metropolitan. Aquí tenemos también esta pareja de colonos, de elegantes colonos, que forman parte pues, de la sociedad más distinguida de aquel momento. El coronel James Ottaway, es decir, que personajes de la sociedad colonial americana que van a ser gente muy importante luego cuando llegue la formación de los Estados Unidos. El segundo pintor va a ser John Singleton Copley. Este era de padres muy pobres, pero su padre murió y entonces su madre tuvo la oportunidad de casarse con el artista Peter Pellman. Peter Pellman lo que hace con Copley es meterle en el círculo de arte, mostrarle imágenes, mostrarle grabados y indicarle que debe, emigrar a Inglaterra para pintar y además le aconseja que se una a la Royal Academy de Arte. Él forma parte de la Royal Academy y desde allí visita París, Génova, Roma. Luego se casó con una rica heredera de Boston, americana, y eso lo hace regresar a los Estados Unidos. De esta manera, Copley vamos a considerar que es el primer miembro de la escuela estadounidense, ya una escuela que se va a formar ya en el momento ya casi de la fundación de los Estados Unidos. Este es el retrato de Copley hecho por Philip Stuart, otro de los pintores de aquellos momentos, y esto es otra vez otro retrato familiar como el del Grupo de las Bermudas, el retrato de la familia Copley, el retrato de su familia. Es decir, que estos retratos familiares, un poco románticos ya, van a ser muy importantes en los primeros momentos de este desarrollo artístico en las colonias primero y luego en los primeros Estados Unidos. Bueno, una vez ya se han fundado los Estados Unidos, Copley se va a dedicar a pintar a los grandes prohombres de la sociedad americana. De hecho, aquí tenemos a Samuel Adams, uno de los padres fundadores. Bueno, ya sabéis que los padres fundadores fueron 7 personajes importantes de las leyes, gobernadores de las distintas antiguas colonias, que después de la unión van a elaborar esta constitución que va a ser la que sigue en vigor en los Estados Unidos de América. Fueron 7 los padres fundadores y algunos de ellos luego fueron presidentes, otros no fueron presidentes. Aquí tenemos a Samuel Adams, que fue gobernador de Massachusetts y uno de los ejecutores de la Constitución, uno de los 7 padres fundadores. Aquí tenemos un retrato de un niño con una ardilla, un niño de una familia distinguida. Ya hemos dicho que el retrato es lo que más les encargan y ellos se afanan en hacerlos muy bien para tener mucho trabajo. Esta es una joven dama recostada en su sillón. Son pinturas románticas que ya empiezan a ser neoclásicas. Tienen un poco del antiguo barroco que copian de los pintores ingleses como Van Dyck. Es decir, que es un arte que están haciendo y está haciendo pues esto, una recopilación de todo lo que en Inglaterra se está dando. Aquí tenemos otro retrato de otro niño de la familia Cromley. La familia Cromley va a ser una de las grandes también familias que luego va a tener muchísimo poder. Y a esta familia les interesa muchísimo que sus hijos sean retratados. Hay una historia, una leyenda, parece que fue un hecho real, que un niño de 14 años, se llamaba Waston, en la bahía de Cuba, en el puerto de La Habana, cayó al mar y un tiburón le iba a devorar. El tiburón le arrancó una pierna y un pie, pero el chico, que era un chico fuerte y maduro, supo vencer estas deficiencias tan grandes y hacer una vida prácticamente normal. Entonces fue considerado como muy héroe en aquella América que estaban haciendo. Bueno, aquí tenemos también el pintor irlandés de Mortobinal, que es nacido en Irlanda y que por tanto es un personaje católico.
no como el resto, la mayoría de los habitantes de las 13 colonias que son protestantes, y es católico. Y aquí tenemos a una muy bella, a mí me recuerda mucho a, a la pintura del Renacimiento italiano. Es una pintura de un nacimiento, de una escena del nacimiento, con una luz que no es renaciente, porque es una luz dirigida, ya barroca. ¿Veis cómo va tomando de los grandes? A mí me recuerda a Horacio Gentileschi. Este Horacio Gentileschi que está entre el Renacimiento y el manierismo y que hace una pintura pues un poco intermedia. Bueno, pues estos pintores copian todo lo que realmente van a encontrar a su mano. Horacio Gentileschi también fue pintor de cámara de los reyes de Inglaterra. Por tanto, pues esta pintura tiene algo del nacimiento de Horacio Gentileschi. Es decir, que vamos a ver cómo vamos a encontrar muchas imágenes que nos evocan tiempos pasados, porque realmente estos pintores no tienen maestro. Su maestro van a ser los maestros ingleses, van a encontrar los viejos maestros, que ellos llaman, que son pinturas de antiguos pintores que han pintado en la metrópoli. Aquí tenemos, por ejemplo, una ascensión que, bueno, puede recordar una composición de Tiziano. Y también por la luz, por la forma de manierista, de separar el cielo y la tierra. Es decir, que tienen acceso a la obra de estos pintores porque todos hacen la Gran Tour, todos recorren. Y los que no hacen la Gran Tour están como discípulos de algunos que han hecho la Gran Tour. Entonces vamos a ver cómo la pintura que se va a dar en Europa, vamos a encontrarlo aquí, una reinterpretación de estos cuadros, en este caso de Copley, y es un protestante, como hemos dicho, y por tanto serán cuadros religiosos. Aquí tenemos uno que a mí me parece muy bello, muy bien configurado y con una iconografía que es también muy dada ya en el Renacimiento y en el Barroco. Es la pregunta a Cristo: ¿a quién hemos de pagar? ¿A César? O a Cristo o a César, a Dios o a César. Y entonces Cristo le responde: dad a Dios lo que es de Dios y dad a César lo que es de César. Este tema que tenemos aquí, muy bellamente interpretado, muy barroco, fijaros la luz iluminada, recuerde muy bien un Rubens, este cuadro muy bien interpretado que evoca el mundo del barroco. Le vamos a tener su iconología, va a ser conocida por nosotros, y su iconografía también va a ser conocida por nosotros. Aquí tenemos iconografía. La iconografía es el tributo de la moneda de Masaccio, donde le preguntan a Cristo estos lados: ¿a quién tengo que pagar? ¿A Dios o al César? Entonces Cristo manda a Pedro a coger de la boca del pez la moneda, y entonces el Pedro le da la moneda al centurión para que la pague al César. Dar a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César. Bueno, pues este tema iconográfico es el mismo que este. ¿A quién tengo que pagar? Pues mira, da a Dios lo que es de Dios y da a César lo que es de César. Me estoy recreando en esta imagen, porque esta imagen de Copley es digna de un gran pintor del barroco europeo. Es decir, que estos pintores, ya veis como a través de sus viajes, sus tours, a través de sus viajes a Inglaterra, a través de las láminas que tienen de los viejos maestros, Van Dyck, por ejemplo, Gentileschi, van a poder imitar las formas antiguas del arte. Bueno, aquí tenemos otro que es una historia también ya conocida de la Biblia. Samuel ha nombrado a Saúl como rey de los israelitas, pero ante una conducta impropia de Saúl, Samuel decide arrebatarle el trono a Saúl y pasárselo a David, y entonces nombra a David el rey de los israelitas. Aquí tenemos el momento en el cual Samuel repudia a Saúl porque está haciendo cosas impropias del rey de los israelitas. Aquí tenemos una imagen que a mí me parece, es una imagen de los pintores ingleses de la época modernista y realista, y es un pintor desconocido, bueno, o poco conocido, en el cual aparece el rey Saúl, cuyo criado David va a heredar, a través de matar a Goliat, va a heredar su jefatura. Él está ya preocupado porque ha sido avisado por Saúl de que su conducta no es la adecuada. Entonces arrebatará Samuel, repudiará a Saúl, repudiará a Saúl y le pasará a David el reinado de Egipto. De Israel.
También hace pintura mitológica. Aquí vemos una imagen de el regreso de Neptuno, Neptuno rodeado por las ninfas marinas, rodeado en sus caballos de mar, atravesando los océanos como el rey del mar. Bueno, otro gran pintor va a ser Robert Frick. Robert Frick es un retratista que nació en Nueva York en el año 1707 y murió en el 1752. Es decir, que pertenece a la colonia a las colonias, es un pintor de la colonia colonial. Según el historiador Richard Sauder, el impacto que Frick tuvo en el desarrollo de la pintura colonial fue muy importante y sus cuadros establecieron un nuevo estándar por el cual se juzgó el trabajo de las próximas generaciones de artistas coloniales. Él pertenece, como hemos dicho, a la época aún, aunque nos ha unido aún Inglaterra. Las 13 colonias nos habrán unido y serán colonias de la metrópoli inglesa. Bueno, pues este Robert Frick, aquí tenemos autorretrato, es un pintor de las colonias y también, como todos los anteriores, acuden a esta tipología, a estas formas de retratos colectivos, de retratos familiares. Pero fijaros cómo la calidad va mejorando. Desde el primer grupo de Bermudas va mejorando y aquí vemos este retrato de la familia de Isaac Royal. ¿Quién era Isaac Royal y por qué Frick lo tiene que pintar? ¿Por qué? Pues por lo siguiente: Isaac Royal era un terrateniente y un propietario de esclavos en la época colonial estadounidense. En aquella época las 13 colonias tenían en su legislación la posibilidad de tener esclavos, pero desempeñó un papel muy importante en la creación de la Facultad de Derecho de Harvard. Es decir, Isaac Royal, en su testamento de 1779, ya una vez se habían conformado los Estados Unidos, deja todas las tierras suyas a la Universidad de Harvard, con el objeto de que allí se establezca la primera universidad de Derecho, y allí una de las cátedras llevará su nombre, la cátedra de Isaac Royal. Es decir, que fue un importante hombre. Esta es su casa, donde él habitó, y esta es la Facultad de Derecho de Harvard, que con sus medios económicos, con sus tierras y con sus posesiones, se pudo fundar, que tiene una cátedra dedicada a él. Es decir, que fue un colono rico, terrateniente, esclavista, pero que, siendo esclavista, entendió que había que fundar en el nuevo mundo, en los nuevos Estados Unidos, había que fundar un derecho que tenía que depender, como ya sabemos, fundamentalmente de las dos cámaras, de la Cámara Territorial y del Senado, y que tenía que tener un derecho que además tenía como misión dos cosas: defender a los Estados Unidos e imponer la justicia, y siendo completamente tolerantes a los distintos derechos que cada una de las 13 colonias primero y los distintos estados que se irán formando después tendrá de manera independiente. Es decir, que las 13 colonias primero y los estados después tendrán un derecho cada uno el suyo. Es decir, habrá estados que haya pena de muerte, habrá estados que no haya pena de muerte, habrá estados que haya derecho al aborto, habrá estados que no habrá derecho al aborto, habrá estados que se puede hacer matrimonio homosexual, habrá estados que no. Lo único que está prohibido para todos es la esclavitud, porque esto se hace una enmienda a la Constitución, en la cual se prohíbe que en ningún estado de los Estados Unidos haya esclavitud y que haya diferencias raciales. Esto será una enmienda a la primera Constitución, pero la primera Constitución esto no lo contempla, y en este sentido cada una de las colonias tendrá su derecho. Pero nuestro profesor Isaac Royal decide que fundar una universidad en Harvard para que en ella se parezca a la primera facultad de Derecho de las nuevas tierras de los Estados Unidos. Bueno, otro de los grandes hombres también que va a favorecer la cultura, la legislación, el arte, va a ser William Baldwin, y también va a ser retratado por nuestro pintor, igual que lo va a ser la señora de Charles Wilding. Es decir, van a tener intención fantástica y maravillosa de copiar a todos, de pintar, a todos los prohombres de estos territorios. Aquí tenemos un retrato de una mujer desconocida, un retrato muy bien. Fijaros, aquí, si hubiéramos que hablar de
de iconografía, pues es una mujer que está retratada. Si tenemos que hablar de estilo, diríamos que es una obra bastante barroca. Es decir, que ¿os acordáis de los retratos que hacía Van Dyck en las tierras de Génova? ¿Os acordáis de aquellos retratos, el retrato que hacía Rubens? Bueno, pues es un retrato que se asemeja mucho a esto. De hecho, seguramente el pintor conoce estos retratos y trata de emularlos. Bueno, pues una cosa muy importante en la historia de Robert Feck, es que fue nieto de Isabel Fones. Elizabeth Fones fue una inglesa, una bella inglesa, que se casó con su primo emigró a los Estados Unidos, murió, pero ella quedó embarazada y entonces decidió seguir la ruta del padre de su hijo. Cuando llegó a Estados Unidos conoció a un rico terrateniente que además era dueño de gran parte de los territorios de Nueva York, de la parte de Greenpeace, y entonces se llamaba Robert Fake. Se casa con él y entonces se convierte en una rica propietaria, además una mujer con mucha personalidad, una mujer con gran carácter y con gran inteligencia. Quedó viuda también por segunda vez y entonces se encontró con un regalo maravilloso. Su marido había comprado muchos territorios en la zona de Greenwich, en la zona céntrica de Nueva York. Entonces se convirtieron en grandes propietarios y fue una de las grandes fortunas que le permitió pues hacer muchas obras y uno de sus nietos fue Robert Frick, este pintor al que nos estamos refiriendo. Es decir, que su raíz inglesa se juntó con la raíz americana y bueno, pues fue un personaje, realmente el primer pintor, uno de los primeros pintores que se tienen. Y hoy su obra está muy, muy cotizada en todos los Estados Unidos. Pero ahora vamos a hablar de un personaje muy, muy importante, Benjamin West. Benjamin West nació en 1738 y murió en 1820. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque su historia va a ser la de un maestro. Es decir, aquí tenemos a Benjamin West. Benjamin West nació en Pensilvania. Recibió las primeras lecciones de los indios itinerantes. Por tanto, cuando él vio la primera imagen de Apolo, dijo, ¡oh! ¿Cómo se parece este joven al joven guerrero Mohammed? Es decir, que él había pintado a los guerreros indios. Su familia consideraba que el arte era una inutilidad y que dedicarse al arte era perder el tiempo, pero a él no le importó y entonces marchó a Roma a formarse y allí él recibió la influencia de Mengs. Vivió en Londres y fue además pintor de la corte de Jorge III. Es decir, que estamos hablando de West, un grandísimo pintor. Actuó como presidente de la Real Academia de Londres durante 28 años y su pintura fue importantísima para la nueva generación de pintores americanos. ¿Por qué? Porque a su estudio acudieron muchísimos de ellos. Está considerado el primer pintor que inspiró la conquista del Nuevo Mundo. Es decir, ya se había establecido Estados Unidos como independiente de Inglaterra, pero ahora tenía que conquistar el oeste. Bueno, pues el primero que habla de esto fue él en un cuadro que llamó Tratado de Penn con los indios, pintado en 1683. Pintado en 1770, un hecho que ocurrió en 1683. Aquí tenemos el Tratado de Penn con los indios que él pinta como dando pie a esta posibilidad de separarse de la costa este y caminar hacia el centro de lo que hoy son los Estados Unidos y que entonces serán las tierras fundamentalmente de los indios. Bueno, pues aquí también tenemos episodios de la guerra de la independencia. Esta es la muerte del general Wolfe en la guerra franco-india, es decir, en la guerra de los franceses contra los indios. Los franceses quieren arrebatar a los indios sus territorios, sobre todo quieren poseer la caza de sus búfalos y están quitándoles el pan. Entonces hay una guerra entre los indios y los franceses para frenar este gran ímpetu cazador de las tropas francesas. También hace pintura micológica. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que le llama Solo vence el amor, de 1808. El amor vence a los más fieras del mundo, a los leones. Es decir, el amor siempre será victorioso. Este es un cuadro romántico. Y aquí tenemos un cuadro que le llama Cimón e Ifigenia. Este tema de Cimón e Ifigenia ha sido una iconografía muy utilizada por distintos pintores. ¿Quién eran Cimón y quién era Ifigenia? Bueno, pues está muy relacionado con el Decamerón de Boccaccio.
El declamado de Boccaccio sabéis que es estas historias que ocurren en un pueblo cerca de Florencia, cuando la peste está asolando la ciudad y un grupo de personajes importantes, de gente pudiente de Florencia, se marcha al campo. Y ahí se dedican a contar cuentos, historias. Y uno de los cuentos que cuentan es el de Ifigenia y Cimón. Cimón es un noble, pero ordinario, inculto joven chipriota que se enamora de Ifigenia. Entonces se enamora de ella y el amor de ella hace que él pase de ser un ordinario inculto joven a un joven culto y refinado. Esta historia de amor, aquí tenemos a Leighton contando la misma historia de amor que hemos visto, contada por West, Cimón y Ifigenia, y aquí tenemos a la historia contada por Leighton, este pintor inglés. Aquí tenemos también a un rafaelista, a Millans, contando también la historia de Cimón e Ifigenia. Cimón, un rudo nativo que se enamora de Ifigenia y el amor le hace ser un hombre cultivado. También pinta cuadros mitológicos como Cupido y Psique o como Venus con su hijo Cupido en los brazos. Bueno, otro de sus cuadros va a ser una historia de la Ilíada, cuando Tetis le implora a Hades, su marido, que ha sido burlado con su cuñado Mercurio, con su hermano, le pide a Hades que le haga una armadura para Aquiles, porque sabe que va a ir a la guerra. Ella lo sabe. Entonces Tetis, que es la madre de Aquiles, sabe que va a ir a la guerra. Y entonces le pide a Hades que por favor le haga una coraza, que le haga una coraza a su hijo, para que por lo menos, una coraza que sea, además, el cuerpo entero le quede cubierto. Ya sabemos que Aquiles, menos su talón, es inmortal, pero Tetis insiste en que quiere que sea Aquiles vencedor completamente de la guerra, y entonces le encarga esta coraza. Aquí tenemos otra vez una historia también del entorno de la Ilíada, los dos hijos de Agamenón y de Clitemnestra, Ifigenia y Orestes. Ifigenia ha muerto. Bueno, no ha muerto. Ha sido su padre, Agamenón, para que los vientos le fueran favorables, le entrega como sacrificio a Ifigenia, pero Diana, la diosa Diana, la recoge, le lleva a Tauro. Y cuando Orestes huye de Grecia porque ha matado a su padre, a su madre, a Clitemnestra, para vengar la muerte que ella infligió a Agamenón. Entonces, cuando Orestes, que ha matado a su madre, escapa de las furias, va a Tauros, y ahí se encuentra con su hermana. Y él pregunta, ¿este es tu hermano? Y Ifigenia contesta, sí, es mi hermano, soltadlo, que es mi hermano. Entonces Ifigenia salva a su hermano Orestes. Aquí tenemos la muerte de Sócrates. Sócrates es condenado a muerte, y Sócrates, de manera pacífica, de manera tranquila, de manera nada violenta, se toma su cicuta y muere. Bueno, y aquí tenemos a Agripina llevando a Brindisi las cenizas de Germánico. Pues son cuadros que nos dan a entender que estos pintores conocen perfectamente la historia de Europa, conocen perfectamente la Ilíada, la Odisea, conocen perfectamente la historia y la Biblia y toda la historia antigua, y son capaces, y han conocido cuadros donde esto se ha representado, y son capaces de hacer estos cuadros históricos y estos cuadros bíblicos y estos cuadros mitológicos. Aquí tenemos además, como decimos, que fue West pintor de la corte del rey Jorge III. Aquí tenemos a Jorge III maravillosamente bien pintado por West. Y aquí tenemos un bello retrato de Jorge III y la reina Carlota, es decir, una especie de moneda, de tondo, donde aparecen los dos reyes de Inglaterra pintados por West. Bueno, pues él tenía un taller en Londres, claro que sí. Entonces a este taller acuden muchos americanos que han ido a Londres a aprender arte. Ya hemos dicho que en América no hay maestros, y han de emigrar a Europa a aprender. ¿Quién van a ser? Fundamentalmente dos. Va a ser Gilbert Stuart y John Trumbull. Gilbert Stuart nació en Rhode Island en 1755 y murió en Boston en 1828.
Fue uno de los más destacados retratistas estadounidenses. Se le conoce, lo vais a ver enseguida, este sí que le conocéis, por el retrato inacabado de George Washington, que fue el que ha sido durante 100 años imagen del billete de $1 de los Estados Unidos. Pintó a los 6 primeros presidentes de los Estados Unidos. Aquí tenemos el retrato inacabado de George Washington, el que ha sido imagen del billete de $1. Aquí tenemos a George Washington, ya una vez terminado el retrato, hizo muchos de George Washington como de los 6 primeros presidentes americanos. Esta es Elizabeth Merry, hija de un diplomático y de un gobernante americano, Merry, que fue muy importante en el desarrollo de los primeros años de los Estados Unidos, y este bello cuadro se encuentra en el Museo Lázaro Galdiano. Este es un retrato un poco costumbrista del cocinero de George Washington y se encuentra en el Thyssen. Y este a mí me encanta. Es un triple retrato de Elizabeth Patterson, que es una actriz de comedia, una actriz de drama, y aquí vemos cómo la influencia del mundo inglés se mantiene hasta en la conformación de las obras artísticas. Acordaros, por ejemplo, de Van Dyck cuando pintó a Carlos I de Inglaterra, retrato triple de Carlos III de Inglaterra. Aquí tenemos retrato triple de Elizabeth Patterson. Es decir, vemos como West están copiando estas formas de arte que se están dando en los Estados Unidos. Bueno, mejor dicho, a Stuart, el alumno de West. Rufus King fue también un político estadounidense que si no fue un padre de la patria, pero sí fue un gran colaborador en la remodelación y en dar forma a la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787. ¿Y esta quién era? Sarah Wentor, casada con Pérez Morton. Esta también es una chica de vida un poco alocada, que también estuvo muy interesado en pintarla, porque ya digo, representaba una nueva forma de vivir, una forma de entender la vida en los Estados Unidos de América. Esta chica, ya hemos dicho que estuvo casada con Peter Morton, pero bueno, pues no lo abandonó, o sí lo abandonó, y fue amante del senador Morris, que también fue uno de los grandes colaboradores en la formación de la Constitución americana. Bueno, y este es nuestro cuadro costumbrista, un patinador, un cuadro en el cual pues no se pretende más que evocar un paisaje nevado y una costumbre que en aquel momento estaba muy arraigada en los Estados Unidos. Bueno, otra cosa muy importante que también estamos viendo, que vamos a ver ya a partir de 1793, va a ser el gran realismo. Es decir, las figuras de los Estados Unidos, los personajes importantes de los Estados Unidos no quieren aparecer como rodeados de joyas, de flores, en jardines maravillosos. No, aquí vemos a Catherine Brass con una cara bastante alargada y cosiendo. Es decir, quieren representar una vida real. Estos son protestantes ya. El protestante es una persona que no se afana mucho en las formas externas, sino que quiere mostrar siempre la vida real. Como tenemos aquí, a la familia también, de una forma bastante realmente representada. Bueno, y el último ya, el segundo. Hemos dicho que West crea un gran estudio a los que acuden Stuart, que acabamos de ver, y Trumbull. Ahora vamos a ver el último pintor al que le vamos a dedicar nuestro tiempo, que se llamará John Trumbull. Fue pintor, arquitecto y escritor estadounidense. Fue asistente de George Washington durante la Guerra de la Independencia. Hemos dicho que estudió pintura con Benjamin West en Londres. Se le encargaron que pintara Washington le encargó que pintara los cuadros que decoran la rotonda del Capitolio. Y estos cuadros y uno de ellos, la Declaración de la Independencia, aparece como reverso en los billetes de $2. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, cuando dice, sí, no, ya no queremos saber nada del rey, porque el rey nos ha llamado rebeldes. Ya queremos la independencia, ya no mandamos la rama de olivo, queremos la independencia. Bueno, pues esto está en la parte posterior del billete de $2. Este es su autorretrato, un retrato también suyo, de una época más madura. Esta es su esposa, Miss Sarah Trumbull. Fijaros, aparecen mucho los animales. Es decir, los animales domésticos han sido muy primitivamente adoptados en los Estados Unidos de América. Aquí tenemos al general George Washington, hemos dicho que fue ayudante suyo mientras la Guerra de la Independencia. Aquí lo vemos también al general que lo pintó
muchas veces, le digo que estuvo con él durante la guerra, otra vez George Washington. Bueno, y aquí tenemos a otro padre, otro padre fundador, que fue Alexander Hamilton. Fue padre fundador de los Estados Unidos, y aquí vemos cómo está mostrándonos la constitución que han creado para los Estados Unidos de América. Hizo pintura histórica, todas ellas relacionadas con las batallas que van a librar los colonos ingleses con la metrópoli. La muerte del general Mercer en la batalla de Princeton. Aquí tenemos la muerte del general Barren en la batalla de Bunker Hill. Son cuadros históricos que tienen un valor extraordinario, porque es de alguna manera la corta historia de los Estados Unidos, y los museos se venden unos a otros por poseerlos. Aquí tenemos la muerte del general Montgomery en el ataque a Quebec en diciembre de 1775. La captura de Hessian y de Trenton en diciembre también del 76. El general Burgoyne, todos son cuadros que de alguna manera están explicándonos las distintas batallas que han tenido, las 9 batallas que ha habido durante los años de la independencia. 7 de ellas victoria de las colonias, 2 de ellas victorias de los ingleses. Y aquí tenemos a George Washington rindiendo sus honores a la comisión. George Washington haciendo sus honores a la comisión. Ya hemos dicho que estas lecciones son un poco difíciles de rememorar, porque son autores desconocidos, son pintores que no conocemos, pero yo creo que todo en la vida es un reto. Y un reto significa empeñarse en aprender cosas nuevas. Muchas gracias y hasta la próxima semana.